Muy buenas tardes. Vamos a hablar el día de hoy sobre prevención en cáncer de piel. Yo soy la doctora Marcy Ramos Flores, soy cirujana oncóloga, pertenezco al Departamento de Promoción, Prevención y Control del Cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Para empezar, vamos a hablar un poco resumidamente sobre las estadísticas. Si bien en cáncer de piel hay dos grupos, ¿no? El cáncer de piel de tipo no melanoma y el de tipo melanoma, que vamos a hablar más detalladamente a continuación. Tenemos que, hablando solo sobre melanoma, ocupa el lugar 19º dentro de los tipos de cánceres más comunes en todo el mundo, ¿no? Si bien no es un tipo de cáncer muy frecuente, en realidad lo más importante de esto es que en el caso del cáncer de piel de tipo melanoma tiene una mortalidad muy alta cuando se diagnostica, porque generalmente al diagnóstico los estadios clínicos son avanzados. Teniendo en cuenta, en este caso, los reportes de la Fundación Internacional para Investigación del Cáncer, tenemos que, teniendo en cuenta la incidencia en ambos sexos, el cáncer de piel, el de tipo melanoma, va a ocupar el puesto 19 dentro de los tipos de cánceres más frecuentes. ¿Por qué hay más reportes en cuanto a cáncer de piel de tipo melanoma? Porque es el que más se reporta, ¿no? Si bien puede haber un problema de subregistro, es decir, no todos los casos se llegan a registrar y por lo tanto no entran en estadísticas. Hay un cierto subregistro de casos, pero bueno, damos a conocer en este caso los datos que contamos, ¿no? Teniendo en cuenta, en este caso, la tasa de incidencia estimada en el 2018, en este caso tomando datos de la IAR, que es la Agencia Internacional para Investigación para el Cáncer, tenemos que la tasa de incidencia va a ser de 3.1 por 100.000 habitantes. Como podemos ver, sobre el cáncer de piel de tipo melanoma, tenemos que estar pues, más frecuentemente a nivel mundial. Para ambos sexos está el cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, entre otros. Observándolo ya de una manera más global, tenemos que el cáncer de piel, tanto de tipo no melanoma y como el de tipo melanoma, va a seguir un mismo patrón a nivel mundial. Es decir, en los mismos países donde hay la mayor incidencia de tanto de cáncer de piel de tipo no melanoma y melanoma van a ser casi los mismos, ¿no? Por ejemplo, hablando sobre cáncer de piel de tipo no melanoma, tenemos que en países como Australia, Estados Unidos, Canadá, parte de Europa, tenemos también Inglaterra, Francia, España, África del Sur, en nuestro continente tenemos a Brasil, van a tener las tasas de mayor incidencia, dentro de ellos la más alta pues se encuentra en Australia. ¿Y esto a qué se debe? Pues si bien la localización del país es muy importante de acuerdo al continente en que se localiza, la cercanía, la línea ecuatorial, la raza también, el color de piel, todo esto va a influir en el desarrollo posteriormente, ya sea de cáncer de piel de tipo no melanoma y melanoma. Y con menor incidencia, pues acá podemos ver China, India, tenemos África del Norte. En nuestro país, la tasa de incidencia es de 6.5 por 100.000 habitantes, hablando de cáncer de piel de tipo no melanoma. Y hablando sobre la incidencia en cáncer de piel de tipo melanoma, tenemos que si bien la incidencia es menor, como podemos ver en el primer gráfico, la tasa de incidencia, por ejemplo, en Australia es de 147 por 100.000 habitantes, tenemos que en cáncer de piel de tipo melanoma es de 33.6. La incidencia en realidad es más baja, pero es muy importante de esto la mortalidad que causa el cáncer de piel de tipo melanoma, ¿no? Igual en nuestro país la incidencia de cáncer de piel de tipo melanoma viene a ser muy baja, 2.7 por 100.000 habitantes, y como les comentaba, el patrón de incidencia se repite en los mismos países, ¿no? Vemos Australia, Canadá, Estados Unidos, parte de Europa, Inglaterra, Francia, España, el sur de África, tenemos que van a presentar los casos con mayor incidencia, ¿no? Hablando ya sobre la tasa de mortalidad juntado en un solo gráfico, debido a que el patrón es repetitivo en realidad en los mismos países, la tasa de mortalidad más alta la va a presentar Australia, ¿no? Luego tenemos Canadá, Estados Unidos, parte
tenemos Europa, Rusia, el sur y centro de África, ¿no? Tienen las tasas de incidencia más, tasas de mortalidad más altas, y en nuestro país la tasa de mortalidad es 1.9 por 100.000 habitantes. Bueno, esto en realidad lo que mayor aporta va a ser los casos de muertes reportadas por cáncer de piel de tipo melanoma, que es en realidad el que tiene mal pronóstico, tiene una progresión muy rápida en caso de que no se llega a diagnosticar y no se trata. Bueno, teniendo en cuenta ya las estadísticas mundiales, tenemos que para el 2018 se reportaron 287.723 casos a nivel mundial, ¿no? Las tasas de incidencia han aumentado, pero las tasas de mortalidad se mantienen. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que se está promoviendo los métodos de tamizaje, ¿no? Y además que generalmente cuando se llega a diagnosticar lesiones sospechosas, lo que se indica es la exéresis, por lo cual se llega a caer en un sobrediagnóstico de lesiones in situ. Y por esto el aumento de la incidencia, ¿no? Ya hablando de nuestro país, tenemos que el Perú ocupa el primer lugar en presentar los índices más altos de radiación ultravioleta, hablando de nuestro continente, seguido de Bolivia, Argentina y Chile, ¿no? Tenemos que en el 2017 se alcanzó en nuestro país 20 puntos. Eso es en cuanto a la evaluación de la radiación ultravioleta, que se califica como extremo. Más adelante vamos a ver cómo es que se clasifica de acuerdo a la cantidad de radiación que se emite. En realidad nosotros siempre nos encontramos expuestos a radiaciones muy extremas, y esto va a depender de la geografía de nuestro país. Tenemos que el mayor índice de radiación diariamente va a ser mayor entre las 10 de la mañana y 3 y 4 de la tarde, por lo cual las recomendaciones van a estar enfocadas en este horario. Según el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, tenemos que alrededor de 3.000 a 5.000 casos de cáncer de piel son diagnosticados anualmente. Les he traído aquí un cuadro de la evaluación situacional de nuestro país reportada para el año 2018. Tenemos que, hablando sobre cáncer de piel de tipo melanoma, como les comenté, hay un mayor registro de cáncer de piel de tipo melanoma porque en realidad causa mayor morbilidad y mortalidad. Tenemos que para este periodo se diagnosticaron 944 casos, que ello implicaba una tasa de incidencia de 2.7 por 100.000 habitantes. Considerando los cánceres más frecuentes, tenemos que el cáncer de piel, tomando solo por sexo, por ejemplo, en el sexo femenino se diagnosticaron en realidad 1.532 casos, lo cual implicaba el 9.4% de los casos diagnosticados, ¿no? Ocupa el tercer lugar en el sexo femenino, y en cuanto al en varones, tenemos que se diagnosticaron alrededor de 1.908 casos, ocupando el segundo lugar con un 13.3% en cuanto a diagnósticos de cáncer. De acuerdo a reportes del Departamento de Epidemiología y Estadística del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, entre los periodos 2008 a 2012 se hizo una evaluación de los casos diagnosticados, y se evaluó que el 72% de casos de cáncer de piel fueron de tipo no melanoma, viendo una mayor frecuencia de casos en este tipo de diagnóstico, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre cómo es que el efecto de la radiación va a producir el daño sobre la piel, ¿no? Tenemos que, ¿de qué va a influir? Teniendo en cuenta que nuestro país en realidad tiene una geografía que es muy variable, va a depender de los pisos altitudinales, la región donde se procede. Tenemos que va a haber mayor radiación mientras más cercano se encuentra la línea ecuatorial, es decir, los países que se encuentran más cerca a la línea del Ecuador, que es la línea que pasa a nivel del globo terráqueo y que va a dividir, en este caso, el globo terráqueo en hemisferio norte y hemisferio sur. Mientras se acerquen más a esta línea, se van a ver expuestos a mayor radiación. Las ciudades de mayor altitud sobre el nivel del mar, por ejemplo, las ciudades que se encuentran en la sierra, ¿no? En la zona altoandina, van a estar más expuestos a mayor cantidad de radiación ultravioleta comparados con las ciudades que están, por ejemplo, en la costa, que están a menos altura sobre el nivel del mar.
y también que va a influir la afectación de la capa de ozono. Esto quiere decir, por ejemplo, ciudades más pobladas, donde hay mayor desarrollo industrial, ¿no? Va a haber una mayor capa de ozono, por ejemplo, en nuestra ciudad, ¿no? En Lima, que nos vemos expuestos fuera del daño de la capa de ozono que puede existir a la cantidad de radiación que vamos a ver más adelante, a la cual nos vemos expuestos. De acuerdo, tenemos que el CENAMI monitorea el comportamiento diariamente de la radiación ultravioleta en todas las regiones de nuestro país. Si ustedes desean, pueden ingresar a la página del CENAMI y ahí pueden visualizar qué tanta radiación está expuesto el departamento en el cual viven. Bueno, tenemos que, evaluando el índice de radiación solar, tenemos que, de acuerdo a la cantidad de radiación, van a ser las recomendaciones que se dan, ¿no? Nosotros, generalmente en promedio en todo el país, el departamento con la radiación más baja tiene 14. O sea, estamos expuestos a radiación por lo menos de 14 para arriba, ¿no? Nosotros nos encontramos aquí, en el cual la radiación viene a ser muy alta. Tenemos que la radiación, de acuerdo a los departamentos, tenemos que las ciudades más afectadas por la radiación ultravioleta, como ya les comentaba, a mayor altitud se va a ver mayor afectación por la radiación ultravioleta. Entonces, ¿en qué departamentos se van a ver más expuestos? Por ejemplo, Puno, Cerro de Pasco, Cusco, Junín, Arequipa, Huancayo, Ayacucho, Huaraz, Chachapoyas, Abancay, Huánuco. Bueno, Piura es una ciudad que se encuentra en la costa, pero se ha considerado por la cercanía también a la línea ecuatorial que está más expuesta a radiación, en los cuales la radiación va a ser mucho mayor entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde, con índices entre 16 y 17, que esto va a ser variable de acuerdo al día. Y en menor grado de afectación por la radiación ultravioleta va a estar Cajamarca, Moquegua, Moyobamba, Lima, Lambayeque, Pucallpa, Trujillo e Ica, ¿no? En los cuales los índices de radiación van a ser de 14 por lo menos. Entonces, como vemos en estas ciudades, la exposición a radiación va a ser alta y extremadamente alta. Bueno, en este cuadrito lo que les he traído es para que más o menos puedan ver de manera muy gráfica qué departamentos van a estar más expuestos a la radiación extremadamente alta y alta. Generalmente son departamentos pues, que están en la zona altoandina, ¿no? Y los departamentos de la costa están expuestos a menor radiación. Por ejemplo, tenemos Piura, tiene una radiación de 14, lo mismo Tumbes, ¿no? Lima presenta una radiación de 14, pero tengan en cuenta que esto es muy variable, esto varía de acuerdo al día. Esta es una foto que he tomado de un día random, pero no es algo que sea permanente. Pero lo que sí se va a encontrar un patrón constante en los departamentos de la zona altoandina, en los cuales la radiación siempre va a ser por encima de 16, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso para las recomendaciones respecto a protección para la radiación ultravioleta. Tenemos que la radiación solar viene a ser un haz de luz, ¿no? Que se va a distribuir en diferentes tipos de radiación, ¿no? Se va de acuerdo al grosor de la onda, al ancho de la onda, del tipo de radiación. Se va a encontrar entre la luz infrarroja, la luz visible, la que podemos ver, y la luz ultravioleta, la cual no es visible, ¿no? Y esto se clasifica de acuerdo a la longitud de onda. Ok, tenemos que, de acuerdo al tipo de radiación, lo que a nosotros nos importa, que es la radiación ultravioleta, tenemos la radiación ultravioleta tipo A, B y C. Tenemos que la radiación ultravioleta C va a ser absorbida en la capa de ozono, en su totalidad, ¿no? La radiación ultravioleta B atraviesa la capa de ozono, se dice que atraviesa la capa superficial del estrato córneo y la epidermis, ¿no? La radiación ultravioleta A atraviesa la capa superficial de la piel, la epidermis, la dermis, y podría llegar a la hipodermis. Entonces, he ahí los daños en realidad no solo sobre la piel, sino también los efectos que tiene sobre el sistema inmunitario y las células sanguíneas. Entonces, no es solo el hecho de no exponerse al sol para evitar el daño sobre la piel, sino también los efectos que ejerce la radiación ultravioleta sobre nuestro organismo, ¿no? Ok, tenemos que, ¿cómo se va a dar el daño
de la radiación, en este caso hacia nuestra piel o sobre nuestro organismo, es de acuerdo a la exposición, el tiempo de exposición, los periodos de exposición, es decir, periodos repetidos de exposición por un tiempo prolongado, es decir, por muchos años, así sea más de 30 minutos, una hora, por 20 años, eso hay un daño acumulativo, ¿no? Tanto sobre la piel y también sobre los efectos que tiene porque causa mutaciones a nivel del ADN. Vamos a ver más adelante esto. Tenemos que en nuestro país ya hay reglamentación sobre, en este caso, los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar, ¿no? Es la ley 30.102, en el cual se dispone, tanto en las instituciones públicas y privadas, qué medidas se deben tener en cuenta con el fin de reducir los efectos ocasionados por la exposición a la radiación ultravioleta, ¿no? Tenemos que, en los cuales se indica que se debería promover el desarrollo de actividades destinadas a informar y sensibilizar al personal que labora, ¿no? Disponer de actividades deportivas, cívicas en ambientes protegidos, es decir, evitar exponerse a la radiación, sobre todo en las horas que les había comentado, donde la radiación es mucho más alta, entre 10 de la mañana y 4 de la tarde, y en caso que sea muy necesario exponerse, que sea menos de 30 minutos, ¿no? Así como también promueve la provisión de instrumentos y accesorios de protección solar cuando resulte inevitable. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, para personas que laboran expuestos al sol necesariamente, si esto es inevitable, reglamenta el uso de instrumentos que en este caso los proteja de los efectos de la radiación. Por ejemplo, el uso de gafas, el uso de, en este caso, de dispositivos que los proteja, sobre todo la zona de la región cervicofacial, la cabeza, a los efectos de la radiación, ¿no? El uso de, en este caso, de mandiles o bien instrumentos o dispositivos que los cubran totalmente las extremidades y así, en este caso, disminuir los efectos de la radiación sobre la piel. Además de disponer de colocación de carteles y anuncios en lugares que sean visibles, ¿no? Más que nada carteles informativos y asimismo promover acciones de arborización que permitan la generación de sombra natural. Bueno, les voy a presentar la escala de Fitzpatrick. Fitzpatrick fue un médico dermatólogo egresado de la Universidad de Harvard. Él clasificó los tipos de piel, además de acuerdo al color de ojos y la coloración del cabello, ¿no? La reacción a la radiación solar, ¿no? De acuerdo a la reacción, ya sea la capacidad de broncearse o de quemarse tras la exposición, eran las recomendaciones que daba, no teniendo en cuenta, como ya les comentaba, el color de piel, el color de ojos y el color de cabello. Entonces, por ejemplo, ¿no? En nuestro país, en realidad, personas de raza blanca casi no hay, ¿no? Somos un país en el que la población, la mayoría son de raza mestiza. Pero les voy a mencionar, por ejemplo, el fototipo de piel 1 refiere a personas de piel muy clara, con cabello pelirrojo, de ojos claros, con pecas, y la tendencia a tienen tendencia a quemarse a la exposición solar y no se van a broncear. Ellos presentan quemaduras, quemadura de primer grado, y la recomendación es necesariamente protección máxima con un FPS de 50 por lo menos. ¿Por qué 50? Vamos a verlo después. Por ejemplo, el fototipo de piel tipo 3, son 6, ¿no? Es un fototipo de piel caracterizado porque es piel clara, en este caso con una tendencia a ser morena, cabello y ojos de cualquier color. Algunas pecas puede quemarse ligeramente, ¿no? Y el bronceado es progresivo. Es común en personas que provienen de Europa, países mediterráneos, asiáticos. La recomendación de protección también debe ser alta, por lo menos un factor de protección solar de 30 a 50, ¿no? Ya, por ejemplo, en nuestro país la mayoría pues pertenece a un fototipo 3, 4 en adelante, ¿no? Entonces, hablando ya del fototipo, por ejemplo, el 4, en el cual en este caso ocasionalmente se va
quemar. Generalmente hay bronceado, ¿no? La piel es morena, ¿no? El cabello castaño, ojos marrones, puede o no presentar pecas. Es común, por ejemplo, en gente proveniente de países mediterráneos, asiáticos, ¿no? Latinos. Y la recomendación de protección es un FPS por lo menos de 30. Y ya para personas con un fototipo de Fitzpatrick 6, en el cual nunca van a presentar quemadura de piel, pero sí va a haber bronceado, ¿no? La piel es oscura. Son personas que con piel oscura, de ojos y cabello color marrón, puede variar el color. El bronceado es fácilmente se broncean estas personas, pueden provenir en realidad de todo el mundo, ¿no? Generalmente son de raza africana, afroamericanos. El factor protector solar recomendado para estas personas es de 15. ¿Por qué no 50? ¿Por qué no como en las personas de un fototipo de piel 1 que se recomienda por lo menos 50? Entonces, lo que pasa es que en este tipo de personas con este fototipo de piel, el pigmento que normalmente existe en unas células que son los melanocitos que le dan la coloración a la piel, no lo presentan las personas con fototipo de piel 1, ¿no? Porque son personas muy blancas, ¿no? En los cuales ellos no se broncean porque no tienen melanocitos en su piel. Entonces, hay que tener en cuenta que los melanocitos producen melanina, que viene a ser una sustancia que actúa también como un factor de protección solar. Se dice que da un factor de protector solar de más o menos de 10 a 15. Entonces, ejerce ya un efecto protector sobre la piel el tener melanocitos en la piel. Es decir, es más beneficioso tener una piel de una tez en realidad morena, ¿no? O más oscura, porque esta en realidad les va a ejercer un efecto protector, ¿no? Sobre la radiación ultravioleta. Continuamos. ¿Cuál es la importancia de la piel? Bueno, en realidad la piel no es solo el hecho de que, si bien nos caracteriza, da el color de la piel, también cumple un rol muy importante porque contribuye a generar vitamina D. Junto con otros procesos que se van a desarrollar, nos protege de las lesiones, cumple una función reguladora de la temperatura del cuerpo, nos va a proteger del calor, del frío, la radiación ultravioleta, las lesiones externas e infecciones. La piel tiene capas, ¿no? Es muy importante que tengamos en cuenta para poder entender el efecto de la radiación sobre las capas de la piel. Tenemos la capa más superficial, es la epidermis, en la cual se encuentra el estrato córneo, que viene a ser la capa que se descama diariamente. Luego tenemos la dermis, es la capa subsiguiente en la cual transcurren los diferentes vasos sanguíneos, el sistema linfático, se encuentran las glándulas sudoríparas, ¿no? Los folículos pilosos, los folículos sebáceos. Entonces, y debajo de esta, que es la dermis, está la hipodermis, donde también hay presencia de tejido graso, vasos sanguíneos, pero viene a ser unas capas más profundas en realidad, que si bien la radiación ultravioleta tipo A llega hasta la dermis, se dice que podría llegar a la hipodermis, pero esto todavía no es algo que se pueda garantizar. Bueno, tenemos cuáles son los beneficios de la exposición solar. Si bien es necesario utilizar medidas de protección, pero también tiene ciertos beneficios que es importante mencionar, porque en realidad no todo está mal de exponerse al sol. Es recomendable exponerse, pero no por tiempos prolongados, ni de manera repetitiva por muchos años, porque ya que la exposición solar tiene sus efectos beneficiosos, como por ejemplo contribuye a la síntesis de la vitamina D. Durante la exposición solar tenemos que un componente que es el 7-dehidrocolesterol que se encuentra en la piel, absorbe la radiación ultravioleta tipo B y es convertido a precolecalciferol. Este, a su vez, bajo efectos del calor, se transforma a colecalciferol, ¿no? Que es la vitamina D3. Cuando nosotros ingerimos vitamina D3 con vitamina D con la dieta y mediante la transformación cutánea, entra a la circulación y es transformada por el hígado por acción de una enzima que es la 25-hidroxilasa en 25-hidroxivitamina D3. Esta nuevamente ingresa a la circulación sanguínea y a nivel del riñón se convierte en otro precursor que es la
1.25 dihidroxivitamina D3 por la acción de una enzima que es la 1-alfa hidroxilasa. Entonces tenemos que este último compuesto, que es la 1.25 hidroxivitamina D3, es la que va a ejercer efectos sobre diferentes órganos, como por ejemplo, sobre los huesos, sobre el intestino, sobre en este caso la glándula paratiroides, regulando el metabolismo del calcio, ¿no? Entonces, como ya sabemos, sobre el intestino, por ejemplo, promueve la absorción de calcio, a nivel renal también, a nivel óseo promueve el depósito de calcio para formación de hueso, a nivel de las glándulas paratiroides promueve también de una forma indirecta la absorción de calcio, ¿no? Absorción y depósito de calcio. Continuamos. Dentro de otros efectos beneficiosos que tenemos en la exposición solar va a ser que regula la producción de melatonina, regulando los ciclos del sueño. ¿De qué manera? Tenemos que la melatonina viene a ser una hormona que se libera, en este caso, se estimula su liberación durante los ciclos de sueño, ¿no? En el cual el ojo envía señales nerviosas a través del sistema nervioso que es el tracto retino-hipotalámico, continúa por otro centro nervioso que es el núcleo supraquiasmático, que están en realidad dentro del cerebro, sale a través de, en este caso por la médula espinal, hacia otros centros que se encuentran dentro del mismo sistema nervioso, y de ahí a una glándula, que es la glándula pineal, que está en la base del cerebro, este es el cerebro, y ahí a ese nivel es que se va a producir melatonina. Entonces, ¿qué tenemos que concluir con esto? Que a mejor calidad de sueño y a mejor tiempo de sueño hay mayor producción de melatonina. Entonces, la melatonina viene a ser una hormona en realidad muy beneficiosa porque está implicada pues en regular la presión arterial, nos da la sensación de satisfacción, se dice que genera la sensación de felicidad, ¿no? Entonces, por eso es que cuando descansamos más horas y de manera continua nos sentimos más tranquilos, más calmados, ¿no? Más satisfechos. Y lo que contrapone al hecho de que cuando no dormimos suficientes horas nos sentimos cansados, agotados, hasta un poco enfermos. Entonces son todos esos procesos que están implicados en la producción de esta hormona, que en realidad va a ser muy importante para mantener la homeostasis en nuestro organismo. ¿Cuáles son los efectos nocivos de la radiación ultravioleta? También es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Si bien la exposición prolongada a los rayos ultravioletas va a afectar tanto las capas de la piel que habíamos hablado, la epidermis y la dermis, los efectos agudos van a ser, es decir, agudos son aquellos que se producen posterior a la exposición. Es decir, por ejemplo, me expuse ayer todo el día al sol y no utilicé protección solar, me expuse por 5 o 6 horas. ¿Qué efectos agudos va a tener? Por ejemplo, inmediatos, quemadura solar, va a haber bronceado de acuerdo a la piel, y la intensidad de la quemadura también va a ser de acuerdo al tipo de piel. Las reacciones por fotosensibilidad, también hay personas que presentan dermatitis y diferentes tipos de alergia solo por exponerse al sol. Entonces, el envejecimiento prematuro de la piel, esto es algo muy importante, ¿no? Quizás no se toma mucha importancia actualmente, pero de acuerdo en este caso a las últimas investigaciones, no solo es el efecto prematuro sobre el envejecimiento prematuro de la piel, ¿no? Sino que también a la exposición crónica, repetida, por tiempos prolongados, también aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de piel y con ello la catarata, ¿no? Es una enfermedad en realidad que afecta a gran porcentaje de nuestra población adulta mayor. Tenemos ya hablando sobre cáncer de piel, que viene a ser la proliferación anormal de cualquiera de las capas de la piel por la exposición, en este caso, a los efectos de la radiación ultravioleta sobre el ADN, ¿no? Dentro de los causantes del cáncer de piel tenemos la exposición prolongada y excesiva a los rayos ultravioletas, es radiación ultravioleta tipo B y tipo A. Tiene mucho que ver la herencia genética, vamos a verlo,
y otros tipos de radiación también, por ejemplo, cuando se ha expuesto a radiación, por ejemplo, por cáncer en pacientes por linfoma, ¿no? U otro tipo de cáncer en el cual se haya expuesto la piel a algún tipo de radiación. ¿Cuáles las causantes del cáncer de piel? Por ejemplo, factores propios del individuo, el tener piel clara, fototipos de piel tipo 1, tipo 2, ya lo habíamos visto, antecedentes de melanoma, ¿no? Antecedentes familiares de melanoma, ¿por qué? Porque están asociados a mutaciones genéticas. Síndromes familiares, por ejemplo, nevodisplásico, síndrome de BK, defectos de reparación del ADN. Fuera de otros diagnósticos tenemos neurofibromatosis, síndrome de Cowden, la xerodermia pigmentosa también. Efectos ambientales, por ejemplo, la exposición prolongada a la radiación ultravioleta, antecedentes de quemadura solar en la infancia. Tenemos que la mutación del gen BRAF, ¿no? Va a causar en 50%, se va a encontrar en el 50% de todos los casos diagnosticados en cáncer de piel de tipo melanoma y 80% de los cánceres de piel de tipo melanoma no inducidos por daño solar. Es que es muy importante investigar si ha habido daño solar. En el caso de piel de cáncer de tipo melanoma no está asociado a exposición prolongada, vamos a verlo. En cuanto a la etiología, por ejemplo, ¿cómo es que se da? ¿No? Ya habíamos hablado cómo es que la radiación ultravioleta penetra en las capas más profundas de la piel y ejerce sus efectos sobre el sistema inmunitario. Tenemos que el tipo de radiación que penetra hasta la dermis va a ser la radiación ultravioleta tipo A. ¿Ya? La radiación ultravioleta tipo B va a ejercer sus efectos sobre las células que están localizadas a nivel de la epidermis. Y tenemos aquí este gráfico en el cual vemos aquí los tipos de radiación, ¿no? La radiación ultravioleta tipo C es absorbida a nivel de la capa de ozono, pero esto también es importante evaluar la integridad de la capa de ozono. La radiación ultravioleta tipo B y la tipo A atraviesan la capa de ozono, ¿no? La radiación ultravioleta tipo B, ya les había comentado, ejerce sus efectos sobre la epidermis y todos los componentes de esta capa, ¿no? El estrato córneo, las células basales. Y la radiación ultravioleta tipo A atraviesa hasta la dermis, donde se encuentran vasos sanguíneos, tejido conjuntivo laxo, y por lo tanto va a inducir mutaciones, ya sea en células sanguíneas y células que se encuentren en realidad adyacentes en esa capa. Ok, ¿cómo son los efectos de la radiación? Tenemos que, ya hemos visto que la radiación ultravioleta tipo A y tipo B se van a caracterizar cada una de acuerdo al grado de afectación en las capas de la piel. Tenemos que los efectos que van a ejercer va a ser básicamente por el daño que produce sobre el ADN, induciendo mutaciones genéticas, alteraciones en el DNA que son irreparables. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de estas? En este caso, se va a bloquear la apoptosis, que es la muerte celular programada mediante mutación de genes como, por ejemplo, el FAS-EL y el BAR. Por ejemplo, mediante qué otros mecanismos, por ejemplo, mutación de los genes supresores de tumores, inactivándolos, como inactivación del gen P53, activación de protoncogenes, como por ejemplo el KRAS, el NRAS, el HRAS. Fuera de ello, el efecto de la radiación ultravioleta sobre el DNA va a generar y va a tener a consecuencia depresión del sistema inmunitario, alterando la respuesta inmunitaria, ¿no? Todos estos cambios, además de que al dañar el DNA, estos daños van a ser irreparables, todo ello va a conllevar a una proliferación celular anormal, y esa es la base de la tumorigénesis, ¿no? Es la base del origen del cáncer. Bueno, en cuanto a los tipos de cáncer de piel, ya ingresando un poco más al tema para que puedan evaluar y en este caso orientar
la sospecha de enfermedad, tenemos dos tipos principales de cáncer de piel. El cáncer de piel de tipo melanoma, que en realidad es en menor porcentaje. Dentro de ellos tenemos el melanoma del tipo lentigo maligno, el melanoma nodular, el lentiginoso acral, melanoma de extensión superficial, y el de tipo no melanoma, que viene a ser la gran cantidad de casos, un 97%. Los más comunes van a ser el carcinoma de células basales y el carcinoma de células escamosas. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? No hay un adecuado registro sobre los casos diagnosticados de cáncer de piel de tipo melanoma. En cuanto, hablando sobre el cáncer de piel de tipo no melanoma, tenemos que los estudios muestran que la incidencia de este tipo de cáncer de piel está relacionado a la exposición solar por periodos prolongados. Es decir, el 80% de este tipo de cáncer va a darse en áreas expuestas al sol. Como por ejemplo tenemos la región facial, ¿no? Dentro de ellos el puente nasal, el labio superior, ¿no? El área de la frente, el cuello y además las extremidades superiores. Hablando de cáncer de piel de tipo no melanoma. Dentro de ellos, entre los más frecuentes estábamos hablando el carcinoma vasocelular, es el más frecuente, se origina en las células basales, que vienen a ser células que se encuentran en la capa más superficial de la piel, que es en la epidermis. Esto se desarrolla en zonas expuestas y también zonas no expuestas, ¿no? Tenemos que el 30% de casos se diagnostican a nivel del puente nasal, el ala nasal, se da por exposición repetida, de manera crónica, radiación ultravioleta, también exposición a radiación ionizante, radiación ultravioleta A, y también cuando hay inmunosupresión. Si bien en nuestro país no es común estas cámaras de bronceado, también aumenta el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer de piel. En este caso, la exposición de manera repetitiva a este tipo de cámaras de bronceado. Tiende a ser infiltrante, recurrente, es decir, que vuelve a aparecer luego de haber sido tratado quirúrgicamente. Infiltrante implica que tiende a profundizar hacia los tejidos adyacentes debajo de las capas de la piel, ¿no? Por ejemplo, invade pues epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo, que es la grasa que está debajo de la piel, el tejido muscular debajo de esta capa. Entonces, la metástasis, es decir, la capacidad de poder diseminarse a otros órganos va a ser muy baja, menos del 0.01%, ¿no? Se han encontrado casos en realidad muy raros en pulmón, ganglios linfáticos, esófago, cavidad oral y piel. Eso es de acuerdo a una bibliografía que he tomado, que pueden tomar registro. Y en cuanto a otros tipos de cáncer de piel de tipo no melanoma, tenemos el vasocelular. Bueno, hablando sobre las variantes que se pueden presentar de este tipo de cáncer de piel, tenemos el nodular, el micronodular, superficial, infiltrante, morfea. Esto en realidad obedece a cómo se ve de manera ectoscópica, ¿no? Tenemos que dentro de las variantes, el mayor porcentaje lo va a dar el cáncer de piel de tipo nodular, un 15% el superficial, y un menor porcentaje lo va a dar el cáncer de piel de tipo vasocelular en su variante infiltrante. ¿Cómo es este tipo de cáncer de piel de tipo vasocelular? Acá como podemos ver, ¿no? Se ve una lesión, es como una pápula, esta ya se ha ulcerado, pero a veces se ve como una pápula, como una lesión redondeada, que puede ser brillante, con zonas de telangiectasia, que acá como podemos ver vasitos, ¿no? Que inicialmente están en la superficie de esta lesión perlada, que es brillante. Posteriormente, cuando se ulcera, se ve así, ¿no? Se ve deprimida, de bordes redondeados, se le dice bordes rodados, y que continuamente se forma costras, puede sangrar, se vuelve a formar una costra, se vuelve a caer, y es de una manera continua, es como una herida sin cicatrizar, cuando en este caso se llega a ulcerar. El tratamiento es únicamente quirúrgico. No hay otro tipo de tratamiento en realidad que sea recomendable por la tendencia, que, como ya les había comentado, que tiende a ser recurrente, ¿no? Y a veces por las mismas cirugías, cuando se trata de hacer conservación o preservación, por
por ser la región facial una zona bastante delicada en el cual cada centímetro de piel es valorable, tiende a recurrir de manera muy continua y repetitiva. Continuamos. Dentro de las otras variantes de cáncer de piel de tipo no melanoma tenemos el otro lado, ¿no? El espinocelular o escamocelular, que en realidad es en menor porcentaje, porque el mayor porcentaje es el vasocelular. Este se origina en las células queratinizantes de la epidermis, ¿no? Mayor riesgo se dice que van a tener las personas de raza blanca, en los cuales han recibido terapia inmunosupresora. ¿Cuál va a ser la patogenia? Es decir, lo que lleva a desarrollar este tipo de cáncer de piel, la exposición acumulativa a radiación ultravioleta tipo B, que esto va a conllevar a mutaciones genéticas y con ello la alteración del ciclo celular normal. Y el desarrollo de esta lesión, por ejemplo, acá como vemos es una lesión, bueno, está desarrollándose inicialmente, es una lesión ulcerada, que en mucosas tiende a ser muy infiltrante y deformante, ¿no? ¿Cómo se va a presentar? Si bien se puede presentar en mucosas, también se presenta a nivel de la piel, ¿no? Se va a presentar como un nódulo solitario, inicialmente discreto, de bordes delimitados, o bien una placa aplanada, queratóxica, que tiende a descamarse, y posteriormente, si no se trata, se ulcera y tiende a infiltrar hacia los tejidos más profundos, ¿no? Esto es muy importante que lleguemos a identificarlo. ¿Por qué? Porque progresa a carcinoma invasivo, es decir, tiende a infiltrar los tejidos adyacentes en el 3 a 5% de casos, y sí hay metástasis. La más frecuente es ganglionar, ¿no? Un 3% de metástasis, y en su mayoría es el 30%, pues cuando hay diagnósticos de cánceres de labio tienden a ser metástasis ganglionar. Ok, hablando ya sobre el cáncer de piel de tipo melanoma, tenemos dentro de los más frecuentes, dentro de la clasificación de este tipo de cáncer de piel, tenemos el melanoma de extensión superficial, que es en la mayor cantidad de casos de cáncer de piel de tipo melanoma, seguido del léntigo maligno, que es un 15%, el nodular tenemos en un 20%, y el lentiginoso ocral, que es un 5%. Acá es muy importante que tengamos en cuenta algo. En nuestro país, hablando sobre melanoma de piel, ¿no? Tenemos que el cáncer de piel más frecuente de tipo melanoma en nuestro país es el lentiginoso ocral. Estas estadísticas que le traigo es de acuerdo a la bibliografía mundial de un libro de cáncer, que es el de Vita. Pero en nuestro país tenemos que el más predominante es el lentiginoso